Pensó que solo estaba ayudando a dos niños perdidos bajo la lluvia hasta que toda la galaxia comenzó a buscarlos. Y de repente, su pequeño acto de bondad se convirtió en la decisión más peligrosa que jamás había tomado. La lluvia caía lenta y pausadamente, como si el cielo mismo tuviera demasiado tiempo para pensar y pocas razones para detenerse. Golpeaba contra los techos de metal, arrastraba los paneles irregulares de la calle y se deslizaba en silenciosas líneas por los letreros parpadeantes que se esforzaban por parecer vivos. El mercado seguía abierto. Claro, era una colonia donde todo llegaba tarde y se iba temprano. El horario de cierre era más una sugerencia que una regla. Estaba de pie bajo un toldo torcido que goteaba exactamente en 3 lugares, sosteniendo un trozo de pan que parecía haber sobrevivido al menos a un pequeño desastre. Lo giró en su mano, entrecerrando los ojos. —¿Esto es pan? —preguntó. El vendedor, un hombre cansado con un ojo mecánico que parpadeaba con demasiado entusiasmo, asintió. —Técnicamente, eso no es reconfortante. Está rebajado. —Eso sí que es reconfortante —admitió. Y tras un breve debate interno en el que su dignidad quedó completamente humillada, entregó los créditos. El pan estaba caliente. Al menos eso le pareció una victoria. Retrocedió bajo la lluvia, ajustándose el abrigo, preparándose ya para convencerse de que aquello contaba como una comida decente. Fue en ese preciso instante, a mitad de bocado y a mitad de arrepentimiento, cuando oyó el estornudo. No fue un estornudo sutil. Fue dramático, decidido, y seguido de un pequeño estrépito metálico cuando un dispositivo flotante cercano se sobresaltó y se estrelló contra una caja. Se giró. Al principio, no vio nada inusual, solo la pila habitual de contenedores, medio abiertos, medio olvidados. Entonces notó movimiento. 2 pequeñas figuras apretadas, envueltas en una tela que hacía tiempo que había renunciado a ser llamada ropa. Seguían observándolo con una atención minuciosa que no pertenecía a los niños. Y, sin embargo, eran inconfundiblemente niños, casi. Sus rostros eran lo suficientemente humanos como para resultar familiares, pero sus orejas, largas, elegantes y ligeramente curvadas, los distinguían de una manera que hacía que el resto del mundo se sintiera momentáneamente fuera de lugar. Parpadeó, bajando ligeramente el pan. Bueno, murmuró para sí mismo, esto es nuevo. Uno de ellos olfateó, claramente recuperándose del estornudo, y pareció levemente ofendido por toda la situación. El otro ladeó la cabeza, observándolo con silenciosa intensidad. Levantó un poco el pan y luego vaciló. Esta es una pésima primera impresión, dijo. Les prometo que normalmente tengo mejor comida. Ninguno de los dos respondió. Eso le pareció justo. Se agachó ligeramente, intentando parecer menos un adulto sospechoso sosteniendo un pan de dudosa procedencia. Hola, intentó de nuevo. No soy importante, pero actualmente soy la única persona aquí que ofrece carbohidratos mínimamente comestibles, lo cual ya es algo. El que había estornudado se inclinó lo suficiente como para mirar el pan, luego a él, como si estuviera sopesando 2 opciones igualmente dudosas. El otro finalmente habló, con voz suave pero firme. ¿Es seguro? Volvió a mirar el pan, luego a ellos, estadísticamente, probablemente. Emocionalmente, no tanto. Una pausa. Entonces, inesperadamente, el primero dejó escapar un pequeño suspiro que podría haber sido una risa o el comienzo de otro estornudo. Era difícil saberlo. Animado, partió el pan por la mitad, dándose cuenta de inmediato de que no se partía tanto como que resistía con silenciosa determinación antes de rendirse desigualmente. Ofreció un trozo, extendiéndolo con cuidado. Intercambiaron una mirada. Fue breve, pero había algo en ella, algo ensayado, algo más antiguo de lo que debería haber sido. Luego, lentamente, extendieron la mano. El momento se alargó tenue y frágil hasta que unos pequeños dedos se cerraron alrededor del pan. Exhaló, sin darse cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Ahí está, dijo en voz baja. Ese es el primer paso. El segundo paso es averiguar qué estoy haciendo. La lluvia continuó su silenciosa actuación, indiferente a las pequeñas victorias a su alrededor. El mercado se movía y se desplazaba. La gente pasaba sin mirar demasiado de cerca. Aquí era fácil no ver las cosas, más fácil aún fingir. Se enderezó un poco, mirando a su alrededor. Nadie parecía interesado. Eso no significaba nada. Está bien, dijo, más para sí mismo que para ellos. Nuevo plan. Probablemente no deberías estar aquí. Eso es correcto,
respondió el más callado de inmediato. Hizo una pausa. Claro, por supuesto que lo es. El otro dio un mordisco cauteloso al pan, luego parpadeó sorprendido. Es aceptable. Siento que he logrado algo increíble, dijo. No es cierto, respondió con calma. Sonrió a pesar de sí mismo. Vas a ser divertido, ¿verdad? No hubo respuesta a eso, pero un leve indicio de algo, curiosidad tal vez, apareció en sus expresiones. Se pasó una mano por el cabello húmedo, mirando una vez más la lluvia, las luces tenues, el mundo indiferente que pasaba ante ellos. Esta era objetivamente una idea terrible. Tenía muy poco espacio, aún menos dinero y absolutamente ninguna experiencia con niños, extranjeros o de cualquier otro tipo. Los miró. Estaban juntos, compartiendo el pan, sus movimientos cuidadosos, pero ya no del todo tensos. Las largas orejas captaron a Lusteno de nuevo, un silencioso recordatorio de que esto no era simple, no era ordinario, no era algo que se quedaría pequeño. Suspiró, el tipo de suspiro que viene justo antes de que todo cambie. Bueno, dijo, señalando vagamente hacia la calle. Tengo un lugar. No es impresionante. La puerta se atasca, las luces parpadean y estoy bastante seguro de que la cocina me guarda rencor. Pero está seco. Lo observaron. Y añadió tras una breve vacilación. Es más seguro que esto. Otra mirada cruzó entre ellos, más larga esta vez, más silenciosa. Entonces, casi al mismo tiempo, dieron un paso al frente. El parpadeo. Oh, dijo. Eso fue más fácil de lo esperado. Tenía todo un discurso preparado. ¿De qué se trataba? Preguntó uno. Reflexionó. Principalmente pan. Eso parece apropiado, asintió. Yo también lo pensé. Caminaron juntos bajo la lluvia, una disposición que se sentía a la vez accidental y extrañamente inevitable. El mercado se desvaneció tras ellos, su ruido y luz disolviéndose en el ritmo constante del agua contra el metal. No sabía sus nombres. No sabía de dónde venían, ni por qué estaban allí, ni qué clase de problemas acababa de traer a su vida. Pero cuando uno de ellos estornudó de nuevo, menos dramáticamente esta vez, aunque aún con determinación, y el otro corrigió discretamente el ángulo de su abrigo para protegerlos mejor de la lluvia, se sorprendió sonriendo. No era una decisión sensata. No era segura, pero de una manera silenciosa e innegable se sentía como la correcta. La luz del techo parpadeó 2 veces, luego se estabilizó, como si reconsiderara sus decisiones vitales. Se quedó de pie bajo ella con una pequeña caja de herramientas en una mano y una profunda sospecha en la otra, mirando el panel expuesto. «Te lo digo», dijo, «ayer funcionaba perfectamente». «Eso es estadísticamente improbable», fue la tranquila respuesta de detrás de él. Miró por encima del hombro. El gemelo más callado estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo, examinando un pequeño dispositivo que antes había sido un comunicador y ahora era algo más interpretativo. El otro yacía boca abajo cerca, con los pies en el aire, observando una unidad de limpieza que intentaba moverse alrededor de una silla con lo que solo podía describirse como confusión existencial. ¿Lo era?, insistió. Parpadeaba menos. Eso no es lo mismo que funcionar. Suspiró y volvió a prestar atención al panel. Eres muy crítico para alguien que desarmó mi único dispositivo funcional esta mañana. Lo mejoré, dijo el primer gemelo sin levantar la vista. Ahora traduce 3 idiomas que no hablo y tararea cuando estoy triste. Esa es una función. Tarareo cuando se me cayó una cuchara. Parecías decepcionado. Estaba decepcionado. Era mi última cuchara limpia. Desde el suelo surgió una risa suave, rápida, brillante y completamente ajena a la discusión. El segundo gemelo había abandonado la unidad de limpieza que luchaba y ahora lo observaba a él, con los ojos agudos llenos de curiosidad. «Eres ineficiente», dijo. Bajó la caja de herramientas. Lentamente. «Siento que eso podría haberse expresado de manera más amable. Es una observación, no un insulto. Se siente como un insulto. Esa es tu interpretación». Los miró fijamente por un momento, luego asintió. «Vas a ser muy divertido en las reuniones sociales». «No planeo asistir a reuniones sociales». «Eso probablemente sea lo más sensato». La luz parpadeó de nuevo, luego se atenuó, luego volvió a un nivel de brillo que sugería que estaba haciendo su mejor en circunstancias difíciles. «Suficientemente bueno», decidió, cerrando el panel de golpe. «Si explota, nos sorprenderemos juntos». «No explotará», dijo el primer gemelo, tranquilizador. «Emitirá un sonido de alta frecuencia que puede causar molestias».
Hizo una pausa, menos tranquilizador. El segundo gemelo se incorporó y se acercó, inclinando la cabeza mientras estudiaba el techo. Sus largas orejas captaron la luz de nuevo, sutil pero inconfundible. No deberías confiar en sistemas inestables, dijeron. No confío en ellos, respondió. Coexisto con ellos. Hay una diferencia. Lo consideraron. Eso parece ineficiente. Es muy eficiente, dijo. Me ahorro tener que arreglar las cosas correctamente. Eso no es eficiencia. Eso es supervivencia. El primer gemelo finalmente levantó la vista del comunicador desmantelado, sosteniendo un pequeño componente entre dos dedos. Esta pieza estaba dañada. Se acercó, entrecerrando los ojos. Ni siquiera sabía que tenía piezas. Tiene muchas piezas. Ignoraste la mayoría. Me gusta pensar que respeté su privacidad. Giró el componente ligeramente, examinándolo con tranquila concentración. Se puede reparar. Parpadeó. Puedes arreglarlo. Sí. ¿Con qué? Una breve pausa. Luego, casi casualmente, metió la mano en el bolsillo de la tela extra grande que llevaba y sacó un delgado fragmento metálico que parecía captar la luz de una manera que no tenía mucho sentido. Lo miró fijamente. ¿Lo tuviste todo el tiempo? Sí. ¿Y no pensaste en mencionarlo? No preguntaste. Abrió la boca, luego la cerró de nuevo. Siento que estoy perdiendo todas las discusiones hoy. ¿En serio? Eso fue muy rápido. Fue una conclusión fácil. El segundo gemelo se inclinó más cerca, observando cómo primero cuidadosamente ajustaron el componente, sus movimientos precisos y seguros. No había vacilación, ni incertidumbre, solo una familiaridad silenciosa que no pertenecía a alguien de su edad. «Haz eso como lo has hecho antes», dijo lentamente. Una pequeña pausa. «Sí», fue la respuesta. Frunció ligeramente el ceño, pero no presionó. En cambio, se agachó junto a ellos, apoyando los brazos sobre las rodillas. «Bueno», dijo, «si pueden arreglar eso, oficialmente les debo algo mejor que pan dudoso». «Aceptamos el pan», dijo el segundo gemelo. Toleraron el pan. Era aceptable. Eso no es un cumplido. No es la intención. Se rió suavemente, sacudiendo la cabeza. Ambos son muy honestos. Es eficiente, respondió el primer gemelo, aún concentrado en la reparación. Ahí está esa palabra otra vez. Es una palabra precisa. La habitación cayó en un ritmo más tranquilo después de eso. La lluvia había cesado en algún momento, dejando un goteo suave y lejano que resonaba débilmente a través de la estructura. Afuera, algo mecánico pasó por encima, bajo y constante. Su presencia se sentía más que se oía. Miró hacia la ventana, luego de vuelta a ellos. «¿Ustedes dos han estado alguna vez fuera del planeta?» No respondieron de inmediato. El segundo gemelo trazó una pequeña línea en el suelo con el dedo como si siguiera un pensamiento. «Sí», dijeron finalmente. «Recientemente». Otra pausa, luego más suave. «No». Asintió como si eso explicara algo, aunque no lo hacía. «En realidad no». «Está bien», dijo, poniéndose de pie. «Cuando esa cosa esté arreglada, lo celebraremos». «¿Cómo?», preguntó el primer gemelo. Sonrió levemente. «Me queda una taza limpia. La vamos a usar. Eso parece insuficiente para 3 personas. Nos turnaremos. Eso es ineficiente. Es tradición». Intercambiaron una mirada, rápida, silenciosa y llena de algo que no pudo definir del todo. Entonces, inesperadamente, el segundo gemelo sonrió. Era una sonrisa pequeña, pero real. «Eso es aceptable», dijeron. Él asintió satisfecho. Un gran elogio. El comunicador emitió un suave clic. El primer gemelo lo giró entre sus manos y luego presionó un pequeño botón. Por un momento, no pasó nada. Luego el dispositivo se iluminó. Fijo, claro e inconfundiblemente funcional. Lo miró fijamente. «¿De verdad lo arreglaste?» «Sí. Eso es impresionante. Es lo esperado». «Por supuesto que sí». El dispositivo zumbaba suavemente, un tono bajo y constante que llenaba la habitación. Inclinó la cabeza. «¿Se supone que debe hacer eso?» El primer gemelo hizo una pausa. «No», dijeron. Los 3 observaron el dispositivo mientras el zumbido cambiaba. Sutil, casi imperceptible, pero innegablemente diferente. Afuera, algo se movió. Otra vez, no el ruido habitual, ni el zumbido lejano de la colonia, sino algo más silencioso, más deliberado. La expresión del segundo gemelo cambió ligeramente.
Eso, dijeron, no es aceptable. Miró de reojo a ambos, luego hacia la ventana. Una leve inquietud se apoderó de él. Bueno, dijo con cuidado, al menos la luz no explotó. Ninguno de los dos rió. El comunicador volvió a zumbar, más fuerte esta vez, como si intentara decir algo que no debía. Y por primera vez desde que habían entrado en su casa, la habitación le pareció un poco pequeña. Los golpes llegaron justo en el peor momento, lo que, según su experiencia, significaba que probablemente era importante. Se quedó paralizada a mitad de camino de servir algo que, con mucha generosidad, podría llamársete la única taza que quedaba. El líquido vaciló en el borde, luego se derramó con silenciosa determinación, como si también hubiera decidido que esta situación ya no merecía ser tratada con cuidado. Hubo otro golpe, preciso, medido, el tipo de golpe que espera ser respondido. Dejó la taza lentamente. No esperamos a nadie, dijo, lo que sonó como una observación inútil incluso mientras la decía. Es correcto, respondió el gemelo más callado desde el rincón donde habían estado examinando el comunicador de nuevo. El dispositivo seguía zumbando, aunque ahora lo hacía de una manera más suave, casi cautelosa. El otro gemelo ya estaba de pie junto a la ventana, sin mirar hacia afuera, sino escuchando. Su postura había cambiado, no tensa exactamente, sino concentrada, una quietud que no pertenecía a alguien de su tamaño. El golpe volvió a sonar. Se aclaró la garganta, intentando mostrar una seguridad que no poseía. Está bien, murmuró. Quizás sea solo alguien a quien le gusta llamar con intención. Eso es improbable, fue la respuesta tranquila. Todo es improbable hasta que sucede, dijo. Así no funciona la probabilidad. Hoy sí. Dio un paso hacia la puerta, luego se detuvo. Quédate aquí, añadió, haciendo un gesto vago. Y quizás no desmontes nada más mientras no estoy. Lo consideraremos, dijo el segundo gemelo. Eso no es tranquilizador. Llegó a la puerta y puso la mano en el panel de control. Parpadeó naturalmente y luego decidió cooperar por lo que solo podía ser lástima. La puerta se deslizó con un suave siseo. Dos figuras estaban al otro lado. Iban vestidos con sencillez, demasiada sencillez, de una manera que parecía deliberada. Sus expresiones eran tranquilas, su postura relajada y sus ojos demasiado atentos. El tipo de personas que lo notan todo y fingen no haberlo hecho. Buenas noches, dijo el primero. No es de noche, respondió automáticamente. Una breve pausa. Buenas horas, corrigió el visitante con suavidad. Eso es peor, dijo. La segunda figura sonrió levemente. ¿Podemos pasar? Se apoyó ligeramente en el marco de la puerta, bloqueando la entrada sin que se notara. Depende, dijo. ¿Vienen a venderme algo, a inspeccionar algo o a arruinarme el día con cortesía? Ninguna de esas, respondió el primero. Eso es exactamente lo que diría alguien a punto de arruinarme el día. La sonrisa no se desvaneció. Buscamos a dos individuos. Parpadeó. Eso suena muy oficial. No es oficial. Eso lo empeora aún más. Detrás de él, se oyó un leve sonido, un movimiento, una respiración, algo sutil pero inconfundible. Los visitantes lo notaron. Claro que sí. Creemos que pueden estar aquí, dijo el segundo con suavidad. Suspiró, pasándose una mano por el pelo. De acuerdo, dijo. Voy a hacer una pregunta, y agradecería mucho una respuesta sincera, sobre todo porque estoy demasiado cansado para lidiar con mentiras complicadas. Por supuesto, son peligrosos. Las dos figuras intercambiaron una breve mirada. Sí, dijo el primero. Hizo una pausa. Agradezco la sinceridad. Pareció eficiente. Hoy todos están muy centrados en la eficiencia. El segundo ladeó ligeramente la cabeza. ¿Podemos entrar? Los miró, luego volvió a la habitación que tenía detrás. Por un momento, consideró cerrar la puerta, fingir que nada de esto estaba pasando y volver a discutir sobre cucharas rotas y pan de dudosa procedencia. En cambio, se hizo a un lado. Bien, dijo, pero si algo explota, te culparé a ti. Eso es aceptable, respondió el primero, entrando. El segundo lo siguió. Su mirada se movía rápidamente, absorbiendo silenciosamente cada detalle de pequeño espacio. No era una mirada invasiva. Era peor. Era precisa. Los gemelos estaban ahora cerca de la pared del fondo, ya sin fingir ser otra cosa que conscientes. Sus expresiones eran tranquilas, pero había algo debajo, algo más antiguo, más agudo. La habitación se sentía diferente.
Ni más pequeña, ni más grande, simplemente reorganizada, como si el significado de las cosas hubiera cambiado sin que nadie las moviera. Ahí están, dijo el segundo visitante en voz baja. Los gemelos más silenciosos se adelantaron lo suficiente para ser vistos con claridad. Sus largas orejas captaron la luz, inconfundibles ahora, innegables. «Te tomaste tu tiempo», dijeron. El humano parpadeó. «¿Los conoces?» «Sí», respondió el gemelo. «Esa es información que debería haber tenido antes. No preguntaste». Cerró los ojos brevemente. «Empiezo a ver un patrón». El primer visitante inclinó ligeramente la cabeza. «Te hemos estado buscando». «No nos estábamos escondiendo», dijo el otro gemelo. «Eso es discutible. Estábamos esperando». «¿A qué?», preguntó el visitante. La mirada del gemelo se desvió ligeramente hacia el humano. Levantó las manos de inmediato. «Me gustaría aclarar que no formé parte de ningún plan de espera». «Es correcto», dijo el gemelo. «Gracias». La expresión del segundo visitante se suavizó, aunque no perdió su dureza. «¿Entiendes por qué estamos aquí?» «Sí», respondió el gemelo más callado. «Y vendrás con nosotros». Una pausa. «No», fue la respuesta. No fue fuerte. No fue dramática. Fue simplemente segura. El humano los miró a ambos. «Bueno», dijo en voz baja, «parece que esta es la parte donde las cosas se complican». «Es cierto», dijo el primer visitante. Asintió lentamente. «Bien. Me preocupaba que esto fuera sencillo». El segundo gemelo se acercó un poco más a él, sin esconderse del todo, sin estar del todo solo. Cuando hablaron, su voz transmitía ese mismo extraño equilibrio entre juventud y algo mucho más antiguo. «No nos vamos», dijeron. Los visitantes no se movieron. La sala contuvo la respiración. Entonces, inesperadamente, la unidad de limpieza, que aún intentaba procesar su anterior crisis existencial, chocó suavemente con la pierna de uno de los visitantes y emitió un tono suave y de disculpa. Todos bajaron la mirada. El humano exhaló. Sabía que esa cosa sería importante algún día. Por un breve instante, casi imperceptible, la tensión se resquebrajó. El segundo visitante miró el dispositivo, luego a él. «Esto no es tu responsabilidad». Se encogió de hombros ligeramente. «No lo era», dijo. «Entonces sí lo era». Así no funciona la responsabilidad. Así es exactamente como funciona. El silencio volvió a instalarse, más denso esta vez. El comunicador sobre la mesa emitió un zumbido más agudo, su luz parpadeando en un patrón que parecía deliberado. El gemelo más callado lo miró, luego a los visitantes. «Deberían irse», dijeron. «Eso no es una opción». «Sí lo es», respondió el gemelo con calma. «Simplemente lo hacen». «No me gusta». La mirada del primer visitante se agudizó ligeramente. «No puedes quedarte aquí». El humano cruzó los brazos, inclinándose hacia atrás lo suficiente como para parecer mucho más seguro de lo que se sentía. «Parecen bastante buenos para quedarse», dijo. «Esto no te incumbe». Levantó una ceja. «Entraste en mi casa. Me preocupa un poco». El segundo visitante lo observó durante un largo momento y luego dijo en voz baja, «¿No entiendes lo que son?» Dudó. «No», admitió, «pero entiendo lo que no son». «¿Y qué es eso?» Miró a los gemelos, luego de vuelta a ellos. «No están solos», dijo. La habitación volvió a quedar en silencio. Afuera, algo se movía, silencioso, distante, pero inconfundiblemente allí. Los comunicadores zumbaban más profundamente. Su luz cambiaba más rápido ahora, como si el tiempo mismo hubiera decidido apresurarse. Los visitantes lo notaron. Por supuesto que lo hicieron. «Esto se está intensificando», dijo el primero. «Eso también es cierto», respondió. El segundo gemelo miró hacia la ventana, con una expresión indescifrable. «Están más cerca de lo esperado», dijo. Frunció el ceño. «¿Quiénes son ellos?» Nadie respondió, lo que decidió que era la peor respuesta posible. Suspiró, frotándose las sienes. «Está bien», murmuró. «La próxima vez que vea a dos niños misteriosos bajo la lluvia, voy a... Tú harás lo mismo», dijo el gemelo más callado. Hizo una pausa. Luego, a regañadientes, asintió. «Sí», admitió. «Probablemente lo haré». El zumbido se hizo más fuerte. La luz parpadeó. Y lo que había estado lejos ya no lo estaba. El sonido llegó antes que la luz. Una vibración baja y resonante que atravesó las paredes. El suelo llegó hasta los huesos.
como si el edificio mismo hubiera recordado de repente algo que deseaba no haber recordado. Se quedó muy quieto. Bueno, dijo después de un momento, eso no suena a entrega. No, respondió el gemelo más callado, su voz tranquila de una manera que hacía que todo lo demás pareciera menos tranquilo. No lo es. Los dos visitantes ya se habían vuelto hacia la ventana. Su compostura anterior se agudizaba en algo más preciso, más peligroso. Uno de ellos se acercó a Cristal. Aunque había poco que ver, solo el tenue reflejo de un cielo que había decidido volverse más pesado. Te encontraron más rápido de lo esperado, dijo el primer visitante. No nos escondimos, respondió el segundo gemelo de nuevo casi suavemente. Eso fue un error. Quizás, dijeron, pero también fue una elección. Exhaló lentamente, mirando a todos. Empiezo a sentir que me perdí varias conversaciones importantes. Sí, dijo el segundo gemelo. Por supuesto que sí. El comunicador sobre la mesa emitió un tono más agudo, su luz pulsando ahora en un ritmo constante y deliberado. Los primeros gemelos se acercaron, colocando la mano suavemente sobre su superficie. Por un momento, no pasó nada. Luego el zumbido cambió. Ni más fuerte, ni más suave, solo más claro, como si finalmente hubiera decidido lo que quería decir. Los visitantes reaccionaron de inmediato, ambos volviéndose hacia los gemelos. No deberías hacer eso, dijo uno de ellos. Ya está hecho, fue la respuesta silenciosa. Frunció el ceño. ¿Qué está hecho? El segundo gemelo lo miró y por primera vez hubo algo abiertamente diferente en su expresión. No distancia, no frialdad, algo más grande, algo que ya no cabía dentro de la pequeña habitación. Respondimos, dijeron. ¿A quién? Preguntó. La habitación tembló de nuevo, más suave esta vez, como un eco aprendiendo a comportarse. A los que estaban esperando, respondió el primer gemelo. Parpadeó. Eso suena significativo. Lo es. Se frotó la cara. Bien, bien. Me gusta saber cuando las cosas son significativas. Hace que la confusión parezca más oficial. Afuera, la luz cambió. No fue dramático. No hubo destellos repentinos, ni haces cegadores, solo un cambio gradual, como si el cielo hubiera sido reemplazado silenciosamente por algo más atento. Los visitantes se apartaron de la ventana. «¿Están aquí?», dijo uno. El segundo gemelo asintió una vez. Sí, siguió el silencio, pero no era vacío. Estaba lleno de decisiones, de finales, de cosas que habían estado avanzando hacia este momento mucho antes de que cualquiera de ellos hubiera pisado la lluvia. Miró a los gemelos. Estaban de pie uno al lado del otro ahora, ya no pequeños como habían parecido al principio. No físicamente, seguían siendo niños, pero había un peso en ellos, una presencia que hacía que la habitación se ajustara a su alrededor en lugar de al revés. «¿Se van?», dijo. No era una pregunta, una pausa. «Sí», respondió el gemelo más callado. Asintió lentamente. Claro, lo había sabido. Por supuesto, desde el momento en que entraron en su vida con ojos tranquilos y orejas largas que captaban la luz de maneras imposibles. Desde el momento en que hablaron como si recordaran cosas que no debían. Aún así, saber y oír no eran lo mismo. El segundo gemelo se acercó. «¿Podrías venir con nosotros?». Parpadeó, sorprendido. «Parece una oferta muy grande». «Lo es». Lo consideró durante exactamente 2 segundos. Luego negó con la cabeza. «No», dijo sin mala intención. «Creo que te retrasaría. Ya eres ineficiente», añadió el gemelo más tranquilo. Sonrió levemente. «Gracias. Eso ayuda». El segundo gemelo lo observó. Luego asintió una vez como si hubiera esperado esa respuesta. Los visitantes permanecieron donde estaban, observando, esperando, sin interrumpir. Por una vez, miró alrededor de la habitación. La luz parpadeante, la puerta obstinada, el aparato de limpieza que de alguna manera se había atascado contra la pared y se había rendido por completo. «Este lugar va a estar muy silencioso», dijo. «Antes estaba silencioso», dijo uno de ellos. «No como ahora». El comunicador dejó escapar un último tono, más suave ahora, casi satisfecho. El primer gemelo retrocedió. «¿Están listos para qué?», preguntó. «¿Para recibirnos?». Dejó escapar un suspiro lento. «Por supuesto que sí». «Son». Otra pausa se instaló entre ellos, más pesada que las anteriores. Se aclaró la garganta. «Está bien», dijo. «Antes de que se vayan, siento que debería decir algo significativo». «No es necesario», dijo el gemelo más callado. «Lo sé», respondió.
pero me gustaría intentarlo. Parece el tipo de momento que merece al menos un intento ligeramente exitoso. Esperaron. Pensó por un momento, luego asintió para sí mismo. Ambos son muy extraños, comenzó. Eso es cierto, dijo uno de ellos. Y rompiste la mayoría de mis cosas. Algunas ya estaban rotas. No es el punto, dijo. El punto es que hiciste que este lugar estuviera menos vacío. Las palabras fluyeron con más facilidad después de eso. No sabía que necesitaba eso, admitió. Y definitivamente no esperaba que viniera con críticas constantes y mejoras cuestionables en mi cocina. Eso era necesario, dijo el segundo gemelo. Estoy seguro de que lo era, dijo. Pero me alegro de que te hayas quedado. Un breve silencio siguió. Entonces, inesperadamente, el gemelo más callado dio un paso al frente y se ajustó el abrigo de nuevo, tal como lo habían hecho bajo la lluvia. Deberías arreglar la puerta, dijeron. Él soltó una risita. Lo estaba pensando. No lo harás, respondieron. Eso también es cierto. El segundo gemelo lo miró, con una expresión más suave ahora, aunque no menos segura. Estarás bien. Inclinó la cabeza. Eso suena a afirmación, no a esperanza. Es ambas cosas. Asintió una vez. Bien. Afuera, la luz cambió de nuevo. Más brillante ahora, pero aún suave. No una exigencia, una invitación. Los visitantes se dirigieron hacia la puerta. Es hora, dijo uno de ellos. Los gemelos no dudaron. Avanzaron juntos, con movimientos tranquilos y deliberados. En el umbral, el segundo gemelo se detuvo, mirando hacia atrás. Por si sirve de algo, dijeron. El pan no estaba mal. Sonrió. Es lo más bonito que me habéis dicho nunca. No lo es, respondió el gemelo más callado. Déjame probar esto. No discutieron. Luego se fueron. Los visitantes lo siguieron. La puerta se cerró tras ellos con un suave sonido final. La habitación se calmó. La luz parpadeó una vez. Luego se estabilizó. El comunicador guardó silencio. Se quedó allí un largo momento, mirando la puerta, como si esperara que se abriera de nuevo, como si esperara que esto se convirtiera en algo menos terminado. No fue así. Después de un rato, exhaló y miró a su alrededor. El lugar era el mismo y a la vez no era el mismo. Caminó hacia la mesa, cogiendo la única taza. El té se había enfriado. Eso es de esperarse, murmuró. Tomó un sorbo de todos modos, haciendo una leve mueca. Seguía estando horrible. La unidad de limpieza emitió un sonido débil como si estuviera de acuerdo. La miró, luego negó con la cabeza con una pequeña sonrisa cansada. Está bien, dijo a la habitación vacía. Arreglemos la puerta. Hizo una pausa, pensativo. «Oh no», añadió. La luz sobreparpadeó una vez más. Luego se estabilizó, y esta vez pareció que lo decía en serio.